volvemos con Macondo. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bueno, este tema de Trump versus Venezuela, recuerden, hace semanas que viene el despliegue de barcos de guerra, de submarinos nucleares, de tropas y la retórica que ha ido escalando. Recuerden, creo que fue la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, cuando salió ese trascendido en el New York Times de que Trump había autorizado a la CIA a hacer operaciones encubiertas en territorio venezolano. Trump, además, se la pasa haciendo declaraciones del tipo, estoy esperando la llamada en la madrugada, tipo, me llamen al Situation Room y me muestren cómo están capturando, como si fuera Osama Bin Laden, ¿no? Pero se agrega un elemento, que es Donald Trump y su retórica incendiaria contra Gustavo Petro, que por cierto responde, y el despliegue o la extensión del del mar donde se están hundiendo barcos y lanchas, submarinos, ya al Pacífico colombiano también. Por lo menos en las últimas horas, 2. Y la semana pasada, bueno, hace unos días, unos hundimientos de donde hubo sobrevivientes que fueron deportados a Ecuador y a Colombia, es decir, no de nacionalidad venezolana, y otro donde no hubo sobrevivientes, pero ya se sabe que eran por lo menos 2 de Trinidad Tobago, lo que eran pescadores, lo que generó que crezca también dentro de Estados Unidos y dentro de toda la región la certeza de que son ejecuciones. En aguas internacionales extrajudiciales de personas que no se sabe ni quiénes son, ni de dónde provienen, ni hay ningún elemento que pueda decir esto pertenece a cargamentos narcos, y menos que lo vinculen con una entidad media ficticia, como es ese supuesto cartel de los soles que el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos quiere decir que está integrado por las autoridades militares y civiles de Venezuela para decir que eso es un narcoestado. Bueno, la cosa viene evolucionando. Hoy hubo declaraciones del propio Donald Trump diciéndole ahora lo que se viene es acciones en tierra. Yo no vi que mencionara un país, quiero decir, porque hay gente que dice acciones en Venezuela, pero no fue estrictamente, por lo menos lo que yo vi, capaz que me perdí una parte de la declaración, creo que no. Y dice algo así como, bueno, si tengo que ir al Congreso, voy al Congreso, pero capaz que no voy al Congreso, que toda esa discusión sobre si Estados Unidos puede hacer ese tipo de acciones militares sin autorización del Congreso, que ya hemos visto que se la han pasado por donde no le da el sol muchas veces. Pero bueno, nos acompaña Breno Altman, que es ustedes lo conocen, director de Opera Mundi y analista de fuste de casi todos los temas de la política internacional, y este en particular es uno de sus temas dilectos, que es el relacionamiento entre Venezuela y los procesos revolucionarios del norte de Sudamérica con los Estados Unidos. Así que le damos la bienvenida. Pero además está en Caracas ahora mismo. No podés decir eso, porque ahora si le cae un tomahawk tenemos responsabilidad. ¿No? Por lo menos, no, Breno está además en Caracas, donde se está desarrollando un encuentro y donde supongo que estos temas son lo de la discusión permanente, porque se ve despliegue en Venezuela de ensayos militares, a Padrino López hablando todo el tiempo, gente anotándose para las milicias. De eso también se ha visto en otros países de América Latina como voluntarios, vía Stedil. El otro día Breno nos puede decir si es así o no, planteando que también el Movimiento Sin Tierra organice brigadas, lo cual le da otro carácter, me parece, a este asunto. Y al propio Nicolás Maduro diciendo, miren que nosotros tenemos misiles Isgal rusos desplegados, plantados en todo el territorio, o sea, estamos en condiciones de dar batalla. Bueno, Breno, contanos un poquito cómo estás mirando esta situación. Bueno, antes de más nada, buenas noches a todos los tres y a todos los que nos acompañan. Mira, hay una cierta contradicción acá en Venezuela entre el cotidiano de la gente y las preocupaciones y medidas del gobierno. En el cotidiano de la gente, Caracas está normal. Yo llegué acá el sábado por la noche, el domingo
me fui a unos shopping centers, me fui a comer en un restaurante, caminé por la calle y la gente estaba comprando mucho porque acá ya es la Navidad, el aguinaldo acá se paga a partir de octubre. Ya la anunció Nicolás Maduro, ¿no? La gente estaba llenando los shoppings de una forma impresionante. Fui a un restaurante, yo estaba solo, puse a escuchar las mesas al lado, la gente hablaba de otros temas. Yo me fui a un supermercado, pregunté al gerente del supermercado si la gente había ampliado las compras de comida, lo que el primer indicador de un escenario de preguerra es que la gente estoca comida. Ina, que viene de un país que está siempre en situación de preguerra, debe saber mucho más que yo de eso. O sea, se compra comida, se estoca la comida preparándose para el peor. No había ningún indicador de eso, las compras estaban normales. Pero Ina no come mucho porque tiene que mantener la línea para la televisión. Claro, la gente toda estaba cuidando de sus temas normales. Cuando cuestionados, cuando preguntados, claro, mira, es una preocupación de cosas. Hay una encuesta que me dieron, que a cual yo tuve acceso acá, que es curioso, aunque el presidente Maduro mantenga niveles equilibrados de aprobación y reprobación, lo que corresponde a la polarización política de Venezuela de los últimos 25 años, el nivel de confianza en el presidente está por arriba de los 80%, lo que es distinto de aprobación. O sea, la gente cree que el gobierno está conduciendo bien el tema con Estados Unidos. En el domingo, la señora María Corina impulsionó una marcha que debería tener ocurrido. Yo fui a la famosa Plaza Altamira, acá en Chacao, que es un distrito, un barrio de capas medias acomodadas, donde la oposición siempre tuvo mucha fuerza. Sencillamente la marcha no ocurrió, no había gente. En ese punto no había gente. Después me informé que no hubo gente en ningún punto. No hubo la ¿No manifestación. celebraron el Premio Nobel de la Paz a su que recibió su compatriota? Ina, mira lo que ocurrió. Pocos días después de María Corina ganar el Nobel de la Paz, Venezuela tuvo su primer santo. El Papa santificó el primer venezolano en la historia. Entonces, ese tema de la santidad de me olvidé el nombre, Gregorio, no sé qué. Eso José Gregorio Hernández. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del santo? José Gregorio Hernández, ¿no? El médico. José Gregorio Hernández, así es. Bueno, entonces ese tema de la santidad de un venezolano tuvo más repercusión de que el Nobel de la Paz de María Corina, o a lo mejor, digamos, puso un freno en la repercusión del Nobel de María Corina. Y María Corina está políticamente muy aislada acá, porque hubo una división de la oposición. Un sector de la oposición, el sector mayoritario, participó de las elecciones parlamentarias, participó de las elecciones regionales y hace discursos en el Parlamento condenando a Trump, diciendo que siguen en oposición a Maduro, pero que la patria es intocable. Entonces, es una situación políticamente bastante estable, me parece. Quiero meter como un poquito de pimienta en lo que dijiste. Bueno. Porque esa descripción que haces de Caracas de la normalidad, esa normalidad, para poner esa palabra, ¿es buena o es mala? Porque uno puede decir es buena en tanto que no hay una sensación de pánico en la gente, ergo la operación de Estados Unidos no está funcionando. Pero también la contracara es la mayoría de la población venezolana no está interesada, no quiere saber lo que va a pasar y quiere que no le hable más de política, que nadie le venga a molestar, ha habido demasiados conflictos y esa indiferencia termina siendo más peligrosa que otra cosa. Porque sí, el chavismo tiene un núcleo muy organizado, pero el sentido común dominante le dio la espalda a la política. Excelente pregunta.
yo creo que lo que está se pasando acá es lo siguiente. El núcleo duro del chavismo, que corresponde a una tercera parte del país, ese núcleo duro se moviliza, se alista en las milicias populares, que según los números oficiales llegan a 4.5 millones de personas, lo que es un cuarto de la población adulta del país. Yo calculo que en ese momento, después de los flujos migratorios, la población adulta de Venezuela esté en algo como unos 13 millones, 13 a 15 millones. Entonces, y hay 4.5 de personas enlistadas en las milicias. Ese núcleo duro sigue movilizado. Las manifestaciones lo demuestran, y el enlistamiento en las milicias también. Lo que ocurre, me parece, incluso hablo eso por cuenta de la región de la ciudad en que estoy, es que las antiguas capas medias que apoyaban la oposición, estas se despolitizaron. O sea, esas no están manteniendo el mismo nivel de movilización que tuvieron hasta julio, agosto de 2024. Hubo una desmovilización de ese sector. Ese sector está... Bueno, todo el país desea la normalidad, pero ese sector en especial, me parece que hay señales de que esos sectores abandonaron la lucha política contra el gobierno. Eso ocurría antes de las elecciones ya, porque hay un fenómeno económico que hay que llevar en cuenta. Las medidas que tomó el gobierno Maduro, con la libertad de flujo del dólar, la posibilidad que la gente pudiera traer los dólares desde afuera hacia adentro, todas esas medidas de flujo cambial beneficiaron mucho las capas medias que eran la base de la oposición. Entonces, hay un amortecimiento económico de esas capas medias en los últimos 2 años, porque el país, a pesar de la inflación, tiene un crecimiento económico muy fuerte, está con un promedio, según el Fondo Monetario, de 8% en los últimos 3 años. Hubo muchos negocios que se abrieron en Caracas, negocios de capas medias, restaurantes y otros tipos, bodegas, pequeños negocios que cambió la vida de esas capas medias. Y esos sectores yo creo que bajaron su perfil en relación a la lucha política. Doy acá un ejemplo, es un pequeñito ejemplo. No estoy tomando una cosita pequeña como el grande, o sea, como una análisis científica. Pero me llamó la atención. Yo me quedo siempre en ese hotel que estoy, ya estuve otras veces en los últimos 2 años. Hay un funcionario de ese hotel con quien siempre dialogo porque se queda en el piso en que estoy, es un funcionario de este piso. Nos pusimos, digamos, de alguna forma amigos. Él es un tipo que no me dice que votó por la oposición, pero su discurso siempre ha sido de oposición a Maduro. Siempre ha sido un discurso de crítica. Yo llegué acá el sábado por la noche, el domingo él estaba de turno, fui a hablar con él, le pregunté sobre la situación, que es lo que más hago por acá, preguntar sobre la situación. ¿De qué me contestó él? Hizo críticas al gobierno como siempre la hizo, mantenía sus críticas. Cuando yo le pregunté sobre Trump, él le dijo, no, eso no. Con la patria, ¿cómo es la frase de él? Con la patria no se juega. Yo incluso me enlisté en la milicia. Porque no se puede aceptar el ataque a la patria. Entonces, es un poco el clima de desmovilización de la base de la oposición. Aunque las escenas que yo pude ver, los números que yo pude leer, la gente con quien lo conversé, incluso hoy yo fui a una universidad para una charla, era una universidad, digamos, bastante chavista, el clima era de movilización. Entonces yo diría que eso es que ocurre. El chavismo se mantiene movilizado y la oposición se desmovilizó. Breno, solo una pequeña también observación para echarle pimienta, ¿no? Como dice Marco. Seguramente si ustedes ponen mucha pimienta, no voy a lograr comer.
Lo recuerdo yo también perfectamente ese enero, febrero de 2022, cuando recibíamos tantas y tantas crónicas de Kiev, de la vida pacífica. Ha habido todo ese despliegue periodístico internacional, que estuvieron básicamente semanas y semanas recomendando los restaurantes a los que ir, dónde salir, etcétera, etcétera. Y también el clima era de nadie tomándoselo en serio, que era todo una operación de propaganda, que era todo una guerra cognitiva, como quieras llamarlo, y al final llega el 24 y boom. Nadie se lo esperaba, sucedió. Asumiendo que tú sostienes consistentemente desde hace tiempo que no va a pasar un ataque contra Venezuela, que no se van a meter, no se van a atrever. Entonces, ¿cómo tenemos que leer estas declaraciones de Donald Trump recientes? ¿En la Tierra Mira, va a pasar algo grave? ¿A qué se dirige todo eso? ¿Para qué se hace? mira, yo creo que hasta el momento la estrategia de Trump es una estrategia de guerra psicológica de alta intensidad. Una guerra psicológica de alta intensidad necesita de elementos de mucha presión, no solamente de presión discursiva, pero también episodios que puedan fortalecer la presión contra un otro país, y por eso Donald Trump ataca esas embarcaciones, antes con un discurso anti-Venezuela y ahora puso Colombia también en el juego. Ese escenario es el escenario dominante. Puede cambiar, podemos tener una operación militar, la guerra psicológica puede trasladarse a una guerra no psicológica, una guerra. Eso puede ocurrir por un descontrol, eso puede ocurrir por una pérdida de conducción de la dirección de Estados Unidos. Puede ocurrir. Pero las condiciones para una operación militar, esas condiciones no están desarrolladas. Voy a tratar de enseñar mejor mi posición. Estados Unidos puede hacer operaciones de comando. ¿Qué son operaciones de comando? Puede elegir unos blancos, atacar unos blancos. Yo creo incluso que es probable que en algún momento elija como blanco algún laboratorio del narcotráfico entre la frontera de Colombia y Venezuela. Eso sería un ataque a un blanco terrestre. Es algo más grave que atacar una embarcación. Eso se puede ocurrir, incluso manteniendo la estrategia de guerra psicológica de alta intensidad. Eso puede pasar. Otros blancos de ese tipo. Ahora, operaciones de comando son muy riesgosas. Operaciones a la Israel, yo me digo. Por ejemplo, decidir matar los principales integrantes de la directiva de Venezuela, incluyendo Nicolás Maduro. Eso puede pasar, pero mira, eso tiene un costo político que no es bajo, incluso internamente en Estados Unidos. Eso es de una gravedad impresionante. Estados Unidos en Latinoamérica jamás ha hecho eso de esa forma descarada, ¿no? Yo creo incluso, Ina, que un indicador de guerra psicológica es cuando Trump dice que la CIA está autorizada a operar. Mira, la CIA opera en Venezuela hace 70 años y me imagino que un servicio secreto tenga como norma operar secretamente. Es la primera vez que yo veo el presidente informar que la CIA está operando, ¿no? Me parece un elemento de guerra psicológica. Ahora, una operación militar de más amplio espectro, Estados Unidos solamente logra hacerlo si controla Colombia, necesita de las bases militares de Colombia, necesita poder poner sus fuerzas en la frontera con Colombia, porque ahí sí tiene como pasar tropas, tiene como pasar logística para una operación que represente una invasión de Venezuela. No se puede hacer eso por aire o por mar sin, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer Estados Unidos para bajar los riesgos humanos y materiales en el caso de un ataque por aire o por mar? Por aire o por mar. Tendría que bombardear Venezuela de una forma brutal.
Y eso es una declaración de guerra. Y hay un problema legal en Estados Unidos. Hay que mirar a una cuestión constitucional de Estados Unidos. ¿Por qué Trump eligió el tema narcoterrorista? Para poder tener las manos libres y atacar blancos venezolanos o blancos colombianos o cualquier blancos en Latinoamérica. La ley estadounidense, el Patriot Act, después del 11 de septiembre de 2001, lo permite que el gobierno actúe contra el terrorismo fuera de sus fronteras, pero ataques contra otros estados dependen de autorización del Congreso, del Parlamento de Estados Unidos. Él no puede accionar una acción militar sin aprobación del Parlamento, una operación de esa envergadura. Y Trump está se acercando de las elecciones de medio periodo. Y él lo va a manejar esa situación calculando siempre lo que le conviene electoralmente. Y su base empieza a dividirse. Él comienza a tener desgaste porque una de sus grandes promesas en la campaña electoral ha sido hacer la paz, sacar a Estados Unidos de las guerras infinitas, establecer la paz en Ucrania en 24 horas, ya se van 9 meses. Ya. Entonces, una parte del MAGA, del núcleo trumpista más duro, ya empieza a criticar la actitud de Trump en muchas regiones, incluyendo en Latinoamérica. Entonces, él tiene problemas internos también para transformar la guerra psicológica en una guerra militar. Yo no estoy diciendo que eso es imposible. Yo afirmo que, a mi juicio, la tendencia principal hoy por hoy es mantener la guerra psicológica de alta intensidad, al mejor hasta mayo del próximo año. ¿Por qué mayo? Primera vuelta de las elecciones en Colombia. Junio, segunda vuelta. Si hay un cambio de gobierno en Colombia, si la derecha, especialmente si la extrema derecha, gana las elecciones en Colombia, bueno, eso cambia el escenario regional. Eso cambia las ¿Y ahí qué va a posibilidades pasar? militares. Ahí recibe una plataforma para atacar a Venezuela. ¿La va a terminar atacando? No. Eso Ahí hay que sí. ver en el momento que va a ocurrir en ese momento, porque la situación internacional está cambiando muy rápido para un lado, para el otro lado, ¿no? Hay o sea, la correlación de fuerzas no es estable. El mismo Trump cambia de posiciones de mañana a la noche. O sea, por ejemplo, mire el tema de Ucrania. Sí, el tema de Tomahawks a Ucrania, que es un poco, no sé si tú le ves similitudes, para mí es un poco parte de la misma campaña de miedo, de una guerra psicológica, de voy a ver qué le puedo sacar a Putin diciendo que voy a entregar Tomahawks a Ucrania y luego va toda una Claro, comitiva, hace el es, ridículo es- nuevo, un claro, ridículo, y ya está. No hay ni Tomahawks ni nada, sino que vamos a intentar sí, acabar la claro. guerra. Hay Y yo Budapest, no me luego que no voy, hay Budapest, luego hay... Hmm. claro. No, yo no me voy a poner a hablar de Rusia para una rusa, pero hacer ese tipo de guerra psicológica con Es Rusia, muy yo interesante la jamás en la visión del historia sur lo vi global. funcionar. ¿Ah? No, digo que Eso, hasta para los rusos la visión del sur global de la guerra ruso-ucraniana resulta, te digo, que mucho más enriquecedora que la versión de la Unión Europea, por ejemplo. claro, Así que en la guerra psicológica no hay, en la historia de Rusia no ha funcionado mucho. O sea, no es un país que recula por guerra psicológica. Eso no es el perfil, digamos, histórico de Rusia, hacer ese tipo de reculo por presión. Al revés, ¿no? Delante de una amenaza psicológica, Rusia puede ponerse militarmente más agresiva. claro, pero tiene 5.000 ojivas nucleares que Venezuela Claro, seguro. no tiene. Pero mira, lo que ocurre acá, Ina, se me permite completar mi raciocinio. Mira, una cosa es atacar un país, otra cosa es tumbar un régimen político a partir de una operación militar. Para hacer eso, sin tener fuerza interna, hay que ocupar el país. No es suficiente matar parte de la directiva. Mataron parte de la directiva de Irán y el régimen y la República Islámica de Irán sigue. Mataron Israel mató unas 4 direcciones del Hamas, el Hamas sigue. Eso no es así que funciona. Para cambiar el régimen político, como ellos dicen,
Ellos necesitan una operación militar estratégica, o sea, una invasión de Venezuela. No es sencillo hacer eso. Eso necesita de una fuerza militar bastante amplia. Estamos hablando de 200.000 hombres. No estamos hablando de 10.000 marines. Y un país que no se puede... Mira, Venezuela tiene una fuerza armada razonablemente moderna con 350.000 combatientes. No depende de Estados Unidos para el suministro de armamento. El básico de su armamento viene de Rusia, no viene de Estados Unidos. Ellos aún tienen unos AR-15, unos fusiles de Estados Unidos, unos aviones de Estados Unidos, pero fundamentalmente el suministro no depende de Estados Unidos. Eso de la milicia es fuerte, no es una fantasía. Yo ya tuve la oportunidad de ver eso, cómo funciona. Venezuela, eso sería un desastre que tardaría mucho tiempo y sería una locura para el gobierno de Estados Unidos. No es Granada. Venezuela no es Granada y no es Panamá, que un pequeño país donde uno llega, saca el gobierno, mata al presidente o secuestra, lo envía a Miami para juicio de drogas y se cambió el gobierno. No es así que funciona acá. Es una estructura mucho masiva, muy compleja. El Estado es controlado, está bajo la hegemonía del chavismo, todo el Estado. Acá hubo una revolución política en ese sentido, ¿no? Es un cálculo muy peligroso para Estados Unidos, no es un cálculo sencillo. Por ese mismo motivo, entre otros motivos, no es solamente ese motivo, que Estados Unidos jamás ha atacado Cuba. Cuba necesitaría de 100.000 hombres para atacar en términos estrictamente militares, pero sería una guerra sin fin y una destrucción y con pérdidas duras para Estados Unidos. Acá lo mismo. Breno, no nos queda mucho tiempo, pero ¿no te da una cierta apariencia de conducción caótica de los Estados Unidos? O sea, al mismo tiempo que está planteado esto en el Caribe, con Venezuela, también ahora en el Pacífico colombiano y con Colombia, tenés a Marco Rubio viajando a Israel a decirle que no anexionen Cisjordania porque se pudre todo. Tenés la suspensión de la reunión que en teoría iba a ser ahora nomás entre Vladimir Putin y Donald Trump en Hungría, creo que estaba planteada de manera como repentina, y hay como una cantidad de movimientos, algunos que parecen inconsistentes, y él diciendo que quiere el Premio Nobel de la Paz, pero a la vez diciendo que va a hacer una incursión en territorio militar. Da como una idea de inconsistencia o de poca coherencia o de algo de caos. Y yo escucho, por ejemplo, a Steve Bannon y a algunos otros teóricos que acompañaron durante mucho tiempo a Donald Trump diciendo, la verdad, esto no sé para dónde va, pero no tiene lógica. O sea, eso se lo están diciendo los teóricos de su planteo, ¿no? Entonces, vos no lo ves también un poco ahí como de bandazos así. Seguro que sí. Para allá de las características psicológicas del señor Trump, yo creo que hay un elemento que ocurre cuando un país está en crisis, cuando la hegemonía de un imperio está en crisis. O sea, eso tiene muchos elementos de inestabilidad. Eso ocurrió cuando hay una crisis estructural de un país, aunque sea una crisis larga, aunque el país sea poderoso. Hay muchas inestabilidades, mucha ilógica, muchas decisiones que salen fuera de una estrategia. Mira la historia del Imperio Romano, lo que nosotros llamamos los emperadores locos del Imperio Romano, o Nero y otros. Es eso, en la crisis del imperio empieza a haber un conjunto de decisiones contradictorias. No era un imperio en el sentido concreto, pero mira lo que fueron los últimos meses del gobierno Gorbachev en la Unión Soviética. La cantidad de decisiones erráticas que tomaba. Un día era una cosa, el otro día era la otra, el otro día era cambiaba de posiciones todo el tiempo, porque
estaba en una situación de crisis y no lograba tener una estrategia coherente. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con tus palabras, o sea, y en eso hay un riesgo, o sea, alguien puede apretar un botón, ¿no? Alguien puede hacer algo, por ejemplo, en relación a Venezuela, porque no le gustó lo que dijo Maduro. Alguien puede sacar una decisión, por ejemplo, eso de suministrar en la otra parte del mundo, suministrar Tomahawk a Ucrania. ¿Qué ocurre si un Tomahawk llega a Moscú? ¿Qué va a hacer Rusia? Rusia no va a llamar por teléfono a Trump. Hay que mirar su doctrina militar, nuclear, me parece. Claro que ha cambiado, seguro. Eso no es una... pero eso puede ocurrir porque hay un descontrol y ese elemento hay que poner en la análisis. Por eso que cuando yo hablo que acá en la región, especialmente con Venezuela y Colombia, hay una guerra psicológica de alta intensidad, eso no significa que es un cuadro inmutable. Hay un espacio para lo imponderable, para la inestabilidad, para una acción inconsecuente, para algo que sale del control, que sale del raciocinio. Eso es posible, porque el hombre es Nero. Ojalá y se quede en la fase de guerra psicológica. Breno, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es muy enriquecedor hablar contigo. Esperamos volverte a ver pronto por aquí. Siempre a la orden. Para mí es un gustazo hablar con ustedes. Hoy no hablamos de fútbol. Comé una buena Y Y eso arepa, que comé una ayer arepa ganó metida el Flamengo. carne mechada con queso amarillo. Eso que ayer nos el Flamengo vemos el Flamengo jueves ganó. que viene. Pueden hablar de fútbol fuera de Macondo. Fuera el fútbol de Macondo. No le gusta el fútbol, Lina. No, los rusos no somos futboleros. ¿Cómo no? El Chao. gran Yashin. Chao. Nos vemos el jueves que viene.